Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Fleita Pared. Soy uno de los tutores de Derecho Político, cuya titular saben que es la doctora Jovanovic. Y en esta oportunidad, habiendo visto ya a esta altura, supongo, la unidad 1, vamos a desarrollar nosotros en este tramo la unidad 2, donde vamos a hablar sobre sociedad. Y para ello entonces vamos directamente a unas filminas que tenemos preparadas. Como decía, vamos a hablar sobre sociedad, comunidad y sociedad, mando, nación. Hablando específicamente de sociedad, vemos que el término sociedad, digamos, tiene distintas acepciones, ¿no? Así encontramos una acepción llamada vulgar o general, una acepción política y una acepción sociológica. En su acepción vulgar, sociedad se usa como sinónimo de consorcio, de liga, reunión, círculo, confederación, reunión, etc. Es decir, se la utiliza para referirse a todo el género humano como una relación transitoria. Eso sería lo que vulgarmente se puede entender como sociedad. Ahora, en su sentido o acepción política, el término sociedad ha sido utilizado como sinónimo de comunidad política, como género de la especie de comunidad política y a su vez como antagónica a la comunidad política. Es decir, tenemos algunos pensadores como Hobbes, Locke o Rousseau que identifican el concepto sociedad con Estado, en oposición a un Estado prepolítico o Estado de naturaleza. Otros autores o pensadores como Aristóteles, por ejemplo, habla de coordinación de actividades humanas cuando refiere a la sociedad. En este sentido, entonces, la acepción política sería género de la especie de comunidad política. Pero hacía yo referencia a la antagonía a la comunidad política. En este sentido, los anarquistas, por ejemplo, conciben a la sociedad como una forma de vida libre en oposición al Estado, concebido como una forma de opresión a la vida. Bien, en su acepción sociológica, el término sociedad es empleado para designar indistintamente al hecho de la interacción, primero, segundo, a las formas de interacción. Esa forma puede ser una comunidad, una sociedad y asociación misma, ¿no? Y tercero, al producto de la interacción, es decir, los grupos, formaciones y agrupamientos humanos que surgen de esa interacción. Entonces, repasando, el concepto sociedad puede tener distintas acepciones, decía, la vulgar, la política y la sociológica. Ahora bien, siguiendo con el concepto de sociedad y en este caso vinculado con el derecho político, en referencia a la materia de estudio, el término social tiene dos sentidos. Un sentido que se puede llamar amplio o genérico y otro que podemos decir que es circunscripto o específico. En el sentido genérico, sociedad es el conjunto de interacciones humanas. Basta que haya interacción humana para que exista sociedad. Es decir, el hecho de las relaciones humanas implica que exista sociedad. Hablando en este sentido genérico, digamos. Y en el sentido específico, es el conjunto de individuos relacionados entre sí por la acción recíproca de la vida en común. Para que haya sociedad debe existir una formación social o grupo humano donde los hombres conviven y actúan recíprocamente relacionados. En el sentido específico, reitero, digamos, es el conjunto entonces de individuos relacionados entre sí. Tenemos entonces, repasando, el sentido genérico y el sentido específico de el concepto sociedad y ligado así al derecho político. Ahora bien,
el estudio de la sociedad no puede estar separado del individuo. Es decir, no hay oposición ni separación posible entre individuo y sociedad. Es decir, la sociedad es el ámbito humano. Solo en la sociedad el hombre existe y se realiza. El hombre no solo existe, sino que coexiste. No solo vive, sino que convive. En cuanto a la sociedad no existe independientemente de nosotros, es decir, del individuo, sino que con el individuo y a través del individuo o de nosotros, somos parte de esa sociedad. La sociedad existe por nosotros o por los individuos. Su realidad es supraindividual, es decir, va más allá del individuo, pero en conexión con nuestra existencia y coexistencia. Ahora bien, las distintas concepciones de sociedad no lo podemos desligar justamente de este tema anterior del individuo y la sociedad. Es decir, existe un íntimo enlace entre individuo y sociedad. No se encuentra compartido estos conceptos por todos los autores o los pensadores, quienes aparecen divididos en posiciones contrapuestas, ¿no es cierto? Y estas posiciones son las que vemos acá en la filmina, y serían la posición nominalista, la posición realista y la pluralista. Veamos ahora entonces cada una de ellas, en líneas generales por supuesto. Esta posición nominalista, o para el nominalismo, la última realidad humana es el individuo. Nada hay en la sociedad que antes no se encuentre en los individuos. No hay sociedad sino una suma o adición de seres humanos que están relacionados. La única realidad es el individuo y las relaciones sociales no son otra cosa que productos exclusivamente individuales. Por contrario a la posición nominalista, la posición realista dice que la sociedad es exterior y superior al individuo, es decir, es como un elemento superador la sociedad respecto del individuo, es decir, tiene existencia supraindividual, es decir, por encima del individuo, es un ser distinto, nuevo, que actúa sobre los individuos. En este caso, uno de los pensadores que sostiene esta posición realista, digamos, es Durkheim, ¿no? Ahora, la posición pluralista niega la existencia de la sociedad como un ente o sustancia real, pero admite la existencia de los grupos sociales. La sociedad sería la expresión de una constelación de sociedades o asociaciones cuya realidad inmediata no se pone en duda, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo con el tema de sociedad, vamos a hacer referencia a un pensador, Ferdinand Tönnies, que en su libro Comunidad y Sociedad distingue justamente entre comunidad y sociedad. Así refiere, por ejemplo, a que comunidad es centro de vida real o orgánica. Se basa en relaciones orgánicas, vitales, de reciprocidad o solidaridad, constituye un centro de vida real. Y dentro de este concepto que da de comunidad, distingue tres tipos de comunidad. La comunidad de sangre, que deriva en el parentesco, la comunidad de lugar, que deriva en la vecindad, y la comunidad de espíritu, que deriva en la amistad. Y en contraposición a esto, distingue a sociedad como la comunidad. Está constituida, dice la sociedad, por un círculo de hombres que conviven, pero que en lugar de estar esencialmente unidos, están esencialmente separados. Parece una contradicción, pero aclara que mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las separaciones o diferencias, en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones
o digamos afinidades o coincidencias. La sociedad es artificial, no espontánea y está asignada por el cambio, la competencia y el mercado. Bien, pasando a mando y obediencia, o hablando de mando y obediencia. Son conceptos que están vinculados y a su vez interrelacionados. El mando se puede decir que es un fenómeno social que se ubica en el área de las relaciones y los procesos sociales de dominación. En la relación de mando coexisten dos sujetos. Un sujeto que manda y otro sujeto que es mandado. Además de estos sujetos, existe un objeto que es lo que se manda. El sujeto mandado debe decidir frente al sujeto que manda y frente al objeto mandado, si presta obediencia o no presta obediencia. Para que la relación de mando no se extinga, debe haber un mínimo de respuesta favorable, un mínimo de obediencia, cualquiera sea la causa y la motivación por la cual se preste la obediencia. Caso contrario, esa relación de mando se agota, se extingue. Bien, en relación a mando en el Estado y la obediencia política, para describir cómo es el mando en el Estado, debe tenerse presente la heterogeneidad de intereses y no se puede mantener por la fuerza y el temor. Es decir, aclaremos. Primero, dada la heterogeneidad de intereses, el crecido número, digamos, de individuos que conviven, la impersonalidad de las relaciones en la convivencia, a partir de ello no se puede imaginar que la totalidad o la mayor parte de los gobernados obedezca espontáneamente a las decisiones de los gobernantes y preste a ellas su íntima adhesión. Y por otro lado, como decía hoy, no es posible que durante mucho tiempo la obediencia política pueda obtenerse y mantenerse exclusivamente o preponderantemente por la fuerza o el temor. Bien, pasando a otro punto también importante de la unidad 2, el tema nación. El programa refiere a concepto de nación. Bien, la nación es una comunidad determinada objetivamente por el nacimiento o su asimilación. Eso desde el punto de vista objetivo. Y subjetivamente por los nexos sociológicos como el lenguaje, la religión, los usos y costumbres, hábitos de vida, aspectos psicológicos, como la voluntad de pertenencia y conciencia de poseer un origen, un destino común, que se resuelven en determinadas formas de vida en común, cooperación, solidaridad. Es decir, en el tema nación, nacionalidad, lo que predomina no son factores naturales, sino factores culturales. Es decir, la nación se distingue, porque suele confundirse conceptos de nación, población, comunidad. En este caso vamos a diferenciar nación de población. Se distingue primero cuantitativamente, es decir, la población comprende a la totalidad de los habitantes y la nación solamente aquellos que objetiva y subjetivamente determinados, además identificados por nacer en un mismo lugar, por lazos psicológicos. Segundo, por la situación jurídico-política en que se encuentran en relación al poder. ¿Cómo es esto? Es que la población es objeto de efectividad del poder y del derecho y la nación es sujeto y objeto de esa efectividad. Y por último, otra nota distintiva es que en virtud de las características de agregación, solidaridad, homogeneidad vital, que pueden ser comunes entre nación y población,
se dan genéricamente con más fuerza o en mayor medida en la nación que en la población. La sociedad y el Estado, hay que decir, se encuentran recíprocamente condicionados, ¿no? Cuando hablamos de sociedad y Estado, debemos hacer una diferencia, en este caso, de nacionalidad sociológica y política. Tenemos dos sentidos, digamos. En el sentido sociológico, la nacionalidad es un vínculo espontáneo que une a un hombre con una nación y que le hace ser miembro o parte de ella. Cabe aclarar, o está de más decirlo quizás, que es objeto de estudio del derecho político. Pero, entonces, en sentido sociológico, la nacionalidad la tienen espontáneamente a título de miembro, digamos, que han nacido dentro de ese grupo. Es decir, por el solo hecho de nacer en un determinado grupo, tienen determinada nacionalidad. En contraposición con el sentido político, que es artificial, depende, a su vez, de lo que el derecho positivo de cada Estado establece y vincula a un hombre con un Estado. La nacionalidad en sentido político es otorgada exclusivamente por un Estado, a diferencia de lo que decíamos hoy, que en sentido sociológico está determinado por el solo hecho de nacer en una sociedad. Y pasamos así al final de esta exposición de la unidad 2, para terminar diciendo, respecto de fuerzas y grupos sociales, que es el último punto de esta unidad 2, que podemos distinguir entre tres grupos, que son los grupos estatales, grupos políticos y grupos de interés. De más está decir que esta exposición, digamos, es una ayuda que ustedes deberán complementar con el estudio del libro y de la guía que tienen disponible en cada uno de los módulos semanalmente, reitero, disponible para ustedes. Así que esto es todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.